Voy a llorar, ¿eh? ¿Tú por qué eres tan fan de la peli? Tú eres una fan muy loca de la peli. Él me estaba diciendo que porque te da que pensar y yo en realidad le iba a decir que a mí lo que me gusta pues son las luces, los O colorines, sea, lo que te gusta es que es los como un chinos, Belén, hay como muchos chinos, que hay muchos chinos y las luces. el pescado como que sucia, me gusta eso. Pues yo creo que con esta reflexión podemos cerrar el Pues programa. podemos cerrar, podemos despedir a Zahara Pues ya esto de su Es lo más intervención. importante Y del de, Blade la, Runner. y de la vida. O sea, Bueno, ya de la vida también me gustan las lucecitas. pero vamos a ver, pero ¿cómo puede ser tan happy flower, Que no, que es broma. Zahara, de verdad? Pero si te he dicho que me gusta la suciedad, que es sucia y es turbia. Ah, que te gusta la suciedad. Claro. La flor sucia, ¿no? Digamos. A mí, o sea, esta película me parece que es, en cuanto a ficción, la que, obviamente, la que marcó, pero la que todavía no se ha superado en cuanto a inteligencia artificial, seres creados por el hombre. O sea, Robótica. sí, me parece que es un tema apasionante, que el cine y la literatura pues ha ahondado muchísimo, pero es que creo que como se hace aquí no se ha superado, salvo por Blade Runner, la siguiente, la 2. La 2. Blade Runner 2. La- Soy muy chunga. ¿La 2 te Decir gusta Blade Runner. también? Mucho, mucho. ¿Te gusta? A mí me vuelve loco la 2, Ay, me Me flipa. vuelve loco la 2. La gente se aburría y eso y tal. La gente Pero también. como esta es muy aburrida, si lo piensas. Claro, es que efectivamente. Es que esta es una película aburrida. Claro, pero... No te enfades, Juan. No te enfades, Juan. ¿Vas a tener tu momento ahora? No te enfades. Sí, Yo te lo- estoy te de lo voy a acuerdo. poner muy fácil, Juan. no te Yo estoy de acuerdo con preocupes. Zahara. ¿Pero A mí- es aburrida o hay lucecitas? O sea, ponte de acuerdo contigo mismo. A ver, te aburres y te ves lucecitas porque Claro, va junto, Juan. un momento que te quedas mirando un punto fijo a lo mejor en la pared y acabas viendo lucecitas, no lo sé. Claro. Sí, sí, los reyes Y del esta análisis señora oriental. cinematográfico somos. Pero yo estoy de acuerdo en que es una película aburrida, que es una película que parte de un ritmo al que no solamente no estamos acostumbrados ya, y incluyo las dos películas en Sí, este sí, caso. sí. No solamente no estamos acostumbrados ya, sino que ya no estaban acostumbrados en 1982. La película fue un fracaso Claro. absoluto. La película se pegó un porrazo en la taquilla, fue uno de los fracasos. Harrison Ford enfadado, Ridley Scott enfadadísimo, los productores echándose las manos a la cabeza. Duró muy poquito en los cines y fue un fracaso. Y es cuando la gente fue a los videoclubs y de esto que se habían acabado ya todas las películas, que tenían ya la tira naranja esa de alquilado, que te hundía la vida. La única que quedaba. Ese, y era la única que quedaba, se la llevaban a casa y decían, espérate un momento, esta peli está muy bien. Y así fue creciendo lo que yo creo que se puede denominar como una película de culto. Sí, Es una claro. película de culto, es una película que la gente que la ha visto, que la conoce y tal, la tiene como en un rinconcito muy... Te voy a dar tiempo, Juan. Deja de mirarme porque me estás haciendo daño aquí. Mirando, me estás haciendo daño aquí. Y es una película de culto que a la gente le interesa mucho. Y dicho esto, doy paso a Juan Gómez Jurado porque le va a dar algo, Ya, es que está ahí como... porque va a muriendo. fallecer. Es verdad que la película solo recaudó 28 millones de dólares, lo cual fue muy mal recibido en su época. También es justo lo que costó. Así que efectivamente fue un fracaso. Pero ¿sabéis qué pasa? Que la gente creía que iba a haber otra cosa. ¿Por qué? Porque Ridley Scott venía de dirigir Alien, que es un taquillazo absolutamente increíble, y que además era una película con un pulso narrativo completamente diferente a esta. Teníamos a Harrison Ford, que además venía de Indiana Jones y del Imperio Contraataca. O sea, Bueno, él estaba rodando En busca del arca perdida, estaba terminando En busca del arca perdida y simultaneándola un poco con Blade Runner, pero ya era Han Solo. y teníamos al productor, a Michael Hayes, que venía de ganar el Oscar con El Cazador. Y entonces, claro, lo que estaba esperando la gente era que aquello era algo que iba a revolucionar por completo la taquilla, que va a ser una hard pulsing, ¿cómo se llama? Harpusel, sí. Una película muy rápida. Y de hecho, Una película muy rápida es Harpusel. luego te No lo podemos explico. decir una película muy rápida y De lo las entendemos todos. que te aceleran el corazón. Y resulta que no solo no fue así, sino que el crítico del New York Times dijo, en vez de Blade Runner, el corredor de la espada, le tenían que haber llamado Blade Crawler, el señor que se arrastra con una espada. Porque es verdad que va muy despacito. Un cachondo el crítico ese, ¿eh? Sí, El no, tío, qué gracia tenía. los Y- críticos son guays. Una pregunta, ya que veo que sabéis tanto.
vamos Sois a los ver. fans vosotros, ¿no? ¿Qué vamos Me a habéis traído saber? aquí de fan de Que paquetilla. tenemos Google. No. Hablando de la lentitud, en esta versión, en la primera que tiene la voz en off, y en las siguientes, que no hay. Es que yo vi hace poco, no sé cuál, pero una que no tenía Vale, voz es en que la off. que hemos visto aquí en Es Cine la Mascopazo es la primera, la que se puso en los cines Eso es. con la voz en off de Harrison Ford explicando cosas. Y se supone que Harrison Ford está hablando en momentos de transición donde no pasa nada como para acelerar un poco la acción, pero ¿no os la ralentiza aún más esa voz en off? O sea, que las siguientes... ¿Te lo hace más cuando- lenta Sí, la sí. película? Sí. O sea, que en las otras sin voz en off, que se supone que debería ser más lenta, a mí me parece muchísimo más rápido, muchísimo flipante. Sí. De repente va con el hard pulse este. No, pero porque... era eso, ¿no? A ver si ahora Tú es que te has las- inventado palabras, ahora yo las ¿A ti te ha repito, está parecido mal. más Hard Pusher sin voz en off Eso es. que con voz en off? Con voz en off te parece un poquito menos Hard Pusher, ¿no? Pero no es curioso, o sea, soy la única que tiene esa reflexión. No, la tiene mogollón de gente por la calle. Claro, Tú le ¿no? Que van... Preguntas a la gente y la gente te Tú dice, vas en el "Hombre, metro y todo el mundo te va a está parar la de voz en pensando off en mucho eso, menos Hard pensando en Pusher". eso. Usar la voz en off es muy difícil. Y normalmente lo que se entiende con esa voz en off es el director no se ha enterado de nada de lo que estaba haciendo, cree que vosotros sois idiotas Sí. y quiero que lo entienda mi primo de Murcia. Bueno, es que el final aquí de... Te lo vamos a explicar muy bien. ¿Qué? Palú a Murcia. No, pero bueno, pues mi primo de Albacete, mi primo de Madrid. Palo de Ah, no te había Albacete. oído. Bueno, mi primo de Toronto, ¿te parece bien? Bien, De Toronto. Jaén, que yo soy de Jaén, a mí no me importa. Vale, quiero que lo entienda una persona que no tenga determinado nivel. Eso- Toronto me da igual. Vale, este en es realidad el problema estoy diciendo lo contrario, estoy analizando lo cagaos y lo idiotas que son a veces los productores creyendo que la gente es imbécil. Y poniéndoles delante de un recurso narrativo que en realidad, como dice Zahara, lo que produce es el efecto contrario, sacarte de la película y sacarte de esa comunicación, esa comunión que tú estás teniendo con la acción. Hombre, también había en la intención de Ridley Scott, que se ve mucho en la película, hacer una película de cine negro. O sea, esta película es un homenaje permanente al cine negro más clásico, más de la historia, ¿no? Hay una escena muy obvia en la que además se aprecia muy bien en versión original y creo que menos en la versión doblada, que es cuando Harrison Ford, cuando Rick Deckard va a visitar a Joanna Cassidy, a esta mujer serpiente, y se hace pasar como por un nerd, como por un tío muy simplón para engañarla y demás. Es una escena calcada de la escena del sueño eterno en la que Humphrey Bogart tiene que entrar en una librería a buscar unos datos y demás, se pone unas gafitas y pregunta por un libro de una edición de Ben-Hur muy absurda. Está calcada, pero no solo eso. También hemos podido verlo aquí y la gente que conoce el cine negro clásico seguro que se ha dado cuenta cómo Harrison Ford imita todo el rato la voz de Robert Mitchum. Esa manera nasal de decir las cosas no es la voz habitual de Harrison Ford. Incluso quisieron que Robert Mitchum fuera el prota de Blade Runner. Y que habría sido muy marciano, y un Dustin señor muy mayor ya. Y Dustin Hoffman también. Y Dustin Hoffman también, que quisieron que fuera. Pero digo que es una película muy de cine negro y en el cine negro sí que está esa voz en off permanente de aquella mañana me levanté, todavía tenía resaca y su cuerpo, el calor de su cuerpo en mi almohada y me estoy flipando un poquito porque No, pero ¿sabes qué me pasa? acuerdo de mañanas que Es tuve. que eso Ya. hoy en día Hace mucho. la gente lo ve como un cliché ya, es verdad. O sea, tú pones el asombroso mundo de Gumball y ya te están haciendo ese mismo chiste. Pones blanco y negro, pones una voz en off, un personaje torturado, que en el caso de... Un tío con una gabardina. Claro. Bueno, fíjate la cosa que aquí Rick Deckard lleva gabardina. Querían que también llevara un gorro, un sombrero, como el de los detectives, como el de Robert Mitchum, el típico sombrero de detective. Y se lo quitaron porque la gente iba a pensar que era Indiana Jones. Cuando vieron que en Indiana Jones salía con el sombrero ese, dijeron, no, porque se van a confundir las dos películas Claro, porque y la por gente eso es no tonta. lleva sombrero. Por eso Van a precisamente. pensar que por el ritmo también. Por el ritmo, al final es todo harpusser. Al final es una cuestión Qué de buena palabra, de Juan. harpusismo. Heart Pulsing Harpuchismo. Rate. Harpulsing Rate. Heart Pulsing Rate. Harpurchismo, nene. Me ha molado el pulsing, pero el rate me ha vuelto loco. El rate es... ¿No? El ritmito. Oh, me ¿Has vuelve dicho loco. reis? ¿Cómo? Reis. Rate. Ah, rate. Ah, Rate. 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 Eres de los míos, Zara, Joder. de verdad. Que a gustito estoy con personas normales.
Bueno, Es que es durísimo, ¿eh? oye, una pregunta, venga, porque esta película no podemos tratarla sin meternos en líos. A pensar que sin meternos con Harrison Ford. Sin meternos con No, ¿por qué te vas a meter con Harrison Ford? Joder, ¿Qué ¿no, te en serio? parece a ti, Harrison Si yo voy a decir Ford? que la película es de mis favoritas a pesar de Harrison Ford. Perdona, ¿te vas ¿Cómo, a meter cómo, con cómo? Espera, Harrison espera. Ford delante de España? ¿Te sea- vas a meter con un hijo de este país, prácticamente? Por favor, solo recordad... Mira, cuando se morrea, ¿vale? Sí. Que es un momento muy importante dentro de la peli. O sea, Súper importante, sí. Bueno, es importante. Continúa, quiero ver. Es que estás entrando en el jardín de forma muy divertida. O sea, no recordáis... O Me sea, caías tan bien, tía. empezó muy bien y... Bueno, da igual, mejor que me descubras. Mejor destaparlo rápido Mejor, y luego mejor que salga. ya hacemos lo que se pueda. ¿Qué le pasa cuando se morrea Harrison Ford? Que no sabe. O sea... No. Espera un momento. Perdón Arturo. un momentito, No, que no. Esto es... la reina de los besos, Mira, Sara, cuando llegué... la maestra Joder, del amor, nos va a explicar cómo debe besar un hombre que no sea Harrison Ford. No, lo voy a hacer al contrario. Te voy a enseñar cómo besa. Te voy a explicar gráficamente cómo besa a Harrison Ford. Y cuando lleguéis a vuestras casas y los que nos estén viendo, que pongan la escena, que pongan cualquier escena de beso de Harrison Ford, porque siempre besa igual, que es. Si esta es la boca... Perdona, esto es un poco asqueroso, no hay servilletas, pero da igual. Si esta es la boca de... ¿De la chica o no? Sí. De Sean Young, Esta de es Rachel. sí. la de la En, chica. en este caso es Rachel. Vale, es un poquito el Pato Donald, Bueno, pero es que, vale, joder, sí. no sé hacerlo mejor. Bueno, aquí. Él cuando besa hace como... Es verdad, fijaos. Me voy a limpiar aquí. O sea, es Perdonad, Indiana pero es que me Jones, parece- me es parece muy Han Solo, importante. es Blade Runner, es Ridley Scott, o sea... Es que habla de sentimiento. Está todo el rato el pavo hablando del amor y de que siente algo por ella. Coño, la va a besar. Que esa escena del beso a día de hoy no se podría hacer. También hay que decirlo, pero bueno, era la época. Entonces La se época, podía la y época. así vemos las cosas que se La hacían gente en los se 80 besaba. que ahora no En aquella época la se gente pegaban se besaba. empujones. Eso no está bien. Bueno, pero... ¿sabes de qué viene ese empujón que Ay, le es que pega? esto me acuerdo, pero no me acuerdo. Cuéntamelo. Viene, es una anécdota. Son John era una actriz solvente, pero personalmente era regulera, parece ser. Estaba un poquito más, digamos, para allá que para acá. Como tú. ¿No? Bueno, sí, la verdad es que sí. Yo podía ser Pero el con un St. John poquito- del siglo XXI. Pero con más heroína, sigue. Y sabiendo besar mucho mejor. Sí, a lo mejor la heroína de que se tomaba esa muchacha le influía algo en un carácter rebeldón, digamos. Pero no debería estar como más Y tranquila. estaba que va, tenía días muy malos, señor, ¿vale? Vale. Estaba tan harto todo el grupo del rodaje, todo el, El set, equipo, sí. todo el set de las manías de los tal, que cuando Harrison Ford tenía que hacer una escena de amor, curiosamente Ridley Scott les dio la orden de vamos a hacerla un poquito violenta, ¿vale? Y vamos a hacerle un poquito violenta, era un A ver si- guiño a a ver si Harrison la Ford de matas, ¿no? decir, ponla un poquito, cálmala un poco, ¿vale? creo. Tranquiliza. Entonces, esa escena se tuvo que quitar. La escena se rodó, pero se tuvo que quitar, una escena de sexo violento, pero quedó ese empujón que le pega contra la ventana. Sí. ¿Y cómo sería esa escena? Que Son Young se tuvo que coger 3 semanas de vacaciones después de la escena. Pues, ¿Cómo se pasó Harrison Ford? Que no me extraña que la besara como se besa pues, a un kiwi, la verdad. Claro, Pero claro. ¿Cómo los tenía a todos? Que no está bien, pero que es que los tenía muy hartos. pero qué mirada. Pero qué mirada. Claro. he No se puede tener todo. Me callas. empezado odiándola mucho por lo que ha dicho, pero luego he rebobinado en mi mente mientras vosotros ¿Pero quién, hablabais. Azara? Sí. He rebobinado en mi mente mientras vosotros hablabais de cosas sin importancia. Ajá. ¿Empiezan ahora las cosas con importancia? Hombre, claro, Juan? evidentemente. Adelante. Es verdad lo que dice. O sea, la escena de Indiana Jones y la última O sea, lo cruzada- que es importante es que tú vas a decir que es verdad lo que ha dicho. No, que me ha hecho reflexionar y darme cuenta de que yo no había visto nunca que Harrison Ford besa como el culo. Ojo, pero fatal. No, Pero es que ahora vas a buscarlo en todas las películas. Claro. Es horroroso. De Estaba- verdad, No sé si Harrison quiero Ford- eso en mi vida. Ojalá, pero es que Harrison Ford no sabe, primero no es muy buen actor. Mira, no, o sea, no. Es No. verdad, es Ya verdad. has venido Que a, pero si a yo lo hundir. amo. No, pero si es que, o sea, parto de, no puedo levantar el brazo que me tira esto, pero parto desde aquí, lo que pasa que
Pero eso, o sea, es que aún así quiero más la película. O sea, quiero decir, mi amor es tan grande por ella que con todo... Claro, a pesar de Harrison Ford y de lo mal que besa, Pero te es parece verdad que que está Harrison bien. Ford no es el mejor actor del mundo y No. menos romántico, pero bueno, aquí está bien. Pero de todas formas es curioso porque en esta película hasta Rutger Hauer parece que sabe actuar. Rutger Hauer hace un papel maravilloso. Por eso. Está magnífico. Ese Patty se ha quedado ya... Yo creo que es un icono ya del cine. O sea, Sí, Claro. yo no obviamente creo que su haya un mejor papel montaje y único. de las mejores películas de la historia del cine que no incluya ese momento final, el momento de la paloma. Luego hablaremos de esa escena, ¿no? Pero creo que Roy Batty es el verdadero protagonista, de hecho, de la película, ¿no? Hombre, por fin alguien que piensa como yo. Como tú. Sí. Pues mira, me arrepiento de lo que he dicho entonces. En algo he debido estar equivocado. Pero es verdad que Rutger Hauer está espectacular. O sea, y es verdad que no ha vuelto a estar. Luego se puso a comer fosquitos también y no... Es verdad que luego el hombre se relajó. ¿Tú crees que también es el bueno de la película, Roy Batty? Ese es el bueno. ¿Dices también porque tú lo crees? Claro. Luego te explicaré por qué sí, pero quiero Solo saber tu busca opinión. reafirmación. Es que pues, como, si a mí lo que me gusta de esta película es que no plantea, bueno, que no puedes concebirla en términos de bien y mal, ¿no? Sino de complejidades, de él mismo, ¿no? Se cuestiona su propio trabajo de estar, bueno, simplemente el inicio, ¿no? De no se llamaba ejecución, o sea, no eran asesinatos, sino retiro. O sea, es como, o sea, él está haciendo una cosa que tiene que hacer, bueno, porque hay una presión, pero podrías pensar que Harrison Ford es bueno o es malo porque está... No, pero yo creo que es Rutger Hauer, el personaje de Roy Batty, el Sí. replicante. No, pero a eso me refiero, que desde Harrison Ford hasta Roy, que no lo concibo, no lo juzgo, a pesar de que mate gente. Bueno, Es que él solo, me refiero... son manías que se pueden perdonar. No. Quiero decirte, no lo considero el bueno de la película, que es lo que tú me has preguntado, ¿no? Sí, pero bueno, o sea, que el hecho de que un tío sea un asesino profesional tampoco es como para juzgarle. Quiero decir que No, hay gente que no. sabe separar muy bien el trabajo de lo personal. Bueno, mira, al final. Si es profesional, mata a quien tiene que matar. Claro. Y ya está, O sea, me habías preguntado si es bueno moralmente o si es buen actor. No, si es bueno moralmente. Claro, para eso me refiero que en su personaje no es un humano, o sea, no se le puede juzgar con... ¿Por qué me miras con esa cara de pimiento frito? No tengo otra. Es verdad que tienes un poquito cara de pimiento frito. Nunca... Te he mirado muchas veces en la vida Es de piparra. y no sabes... De piparra, Sí, sí. que haces así como que está... Como que se arruga. Cuando no te Yo es gusta que soy muy algo, buena para las caras. tienes cara de pimiento frito. No todo el rato, Juan, no todo el rato, pero cuando no te gusta algo que están diciendo... ¿Cómo besarías, Juan? Coge tu mano. No. ¿Cómo era esto? No, ojalá. Hay que poner el labio por encima de la por otra encima. boca. Es que además No luego quería ver eso. se lo hace a Elsa Snyder también, que luego le muerde y rebota. Le hace plic, plac. Sí, Bueno, es esto verdad. es para otro No, día. ¿a dónde quieres ir con tu pregunta? ¿Cómo, perdón? Porque con lo de la bondad de Roy. Porque para mí no hay ninguna duda de que desde el principio de la película no solo es el protagonista, sino la persona a la que tú tienes que apoyar moralmente. O sea, que creo que todos los demás son los que están equivocados. Vale, antes de que entremos ahí, porque creo que vamos directos. La película plantea una cosa filosóficamente terrible. Yo quería haceros esta pregunta porque es de lo que parte la película. Yo creo que Blade Runner se puede ver como una película de ciencia ficción, si se quiere, como una película de cine negro, como hemos dicho, si se quiere, pero sobre todo es una película filosófica, ¿no? Y esta es la pregunta que os lanzo, más que para que la contestéis, para que reflexionemos un poquito sobre ella, ¿no? ¿Qué pasaría si conocierais la fecha de vuestra muerte? Que es al final de lo que está hablando esta película, ¿no? Claro. ¿Qué pasaría si tú, Zara, tú, Juan, Pero es que yo... eso te lo respondo con lo que tú has dicho. O sea, no se puede juzgar yo no puedo juzgar a un personaje primero que ha sido creado, que no es humano, cuando encima se encuentra en esa situación en la que es consciente de su propia, de su fin de existencia. De su fecha de caducidad. O sea, es gente que nace como los yogures con una fecha de caducidad y dicen, vas a durar esto, lo que dura un danonino. Pues ya está, esto es lo que voy a durar. Claro, por eso que no me lo... O sea, no me puedo imaginar lo que tiene que ser, o sea, o sea, lo que le motiva a matar no es la desesperación y es la tristeza de su propia
de su De propia- su le hace todas las degradación. preguntas. ¿Cómo me vas a salvar? Como a Tyrell. Tyrell. Pero Y cuando le dice que no hay ninguna, o sea, lo abraza, lo besa y dice, pues hasta aquí, ¿sabes? De puro humano. tú tienes ese mismo reloj dentro. Lo que Ese pasa mismo- es que el mismo reloj, tú tienes dentro, Claro. dentro de tu cuerpo, igual que yo, igual que Arturo, supongo, las telomerasas, que son unas células que se van haciendo más cortitas, cada vez más pequeñitas, y luego vas y te mueres. Y cuando ya no tienes, tu cuerpo deja de regenerarse, por eso envejecemos, tus células se replican mal, de repente te crean un cáncer, que es la manera en la que tiene la naturaleza de evitar que acabemos de joder este planeta del todo. Y tú tienes esa misma Y el que ha soltado, ¿te das cuenta? No, ya, y yo tú le tienes dejo esa estas misma cosas. fecha de caducidad. Lo que pasa es que es una fecha de caducidad que te parece muy lejana en el tiempo. No, lo que pasa es que no la conocemos, que no conocemos exactamente cuándo, porque en el momento en el que estos replicantes que se han escapado, que han llegado a la Tierra, hay que ubicar un poco. Yo entiendo que la gente que, sobre todo la gente que solo haya visto una vez esta película, le cuesta mucho ubicar en qué universo se está moviendo esta película, ¿no? Estamos en el 2019, pero evidentemente en una realidad alternativa en la que las cosas se han ido de madre, ¿no? Esta película podría ser perfectamente una precuela de Wall-E, de la película de Pixar, porque es lo que pasa justo antes. O sea, la Tierra ha ido degradándose a niveles ya máximos, hasta el punto en que ya es invivible para la mayoría de los humanos y para todos los animales. Por eso sueñan los androides con ovejas eléctricas. En el libro de Philip K. Dick, lo que el personaje de Rick Deckard quiere como máximo sueño es tener una oveja de verdad, porque en la Tierra ya no puedes tener ovejas de verdad y lo que tienes son replicantes de animales, ¿no? Aquí lo vemos también en la película, en el búho, en ese búho que tiene J.F. Sebastian en su casa, que inmediatamente nos lo nublan con la mirada dorada para dejar muy claro que es un robot también, ¿no? Entonces, estamos en esa tierra, estamos en una tierra en la que los ricos, los sanos, los que han tenido oportunidad, Se han ido, se han pirado, claro. se han creado unos replicantes, es decir, la posibilidad genética de crear estos robots lo que ha hecho ha sido crear unos esclavos que trabajan con ellos en los Claro, planetas es que tú habitados. escucha todo lo que está diciendo, traduciendo. Tú como humano, que has sido creado por un dios para trabajar como esclavo y que encima te ha dado 4 años y te ha dicho, y hasta aquí. Pues si tienes la posibilidad de enfrentarte a él, ¿no lo matarías? Claro, pero sin la más mínima duda. O sea, Claro, pero por eso me cualquiera refiero... de nosotros. Claro, ¿cuándo se vuelven locos, perdonad, cuándo se vuelven locos estos robots replicantes, llamémoslos como queramos? ¿Cuándo se vuelven locos? Cuando descubren que les quedan 4 años. Porque el resto de replicantes que están en los otros planetas no tienen esa información. Claro. No saben que van a durar 4 años. No saben además que están programados a durar 4 años porque es el tiempo que, según se dice en la película y en la novela, tarda un ser humano en generar sentimientos. Hasta los 4 años, a partir de los 4 años, tú empiezas a tener ataduras, empiezas a tener creencias, empiezas a tener patrias, religiones, gente a la que quieres y a la que Recuerdos. defenderías por encima de los demás, recuerdos, etc. Todos estos, para controlarles, lo que hacen es meterles recuerdos ficcionados, o sea, recuerdos que no son suyos. Ya hemos visto como a Rachel le dice, J.F. Sebastian te metió los recuerdos de su sobrina, de una sobrina suya que murió y demás, y te metió los recuerdos. Y la forma de tenerlos como esclavos es meterles esos recuerdos, precisamente. Es que ellos estén encariñados con un pasado que en realidad no han tenido, ¿no? Es que todo es muy terrible. Claro. Voy a contarte una cosa. Ahora me has hecho pensar y quiero... Vamos a abrir Es que si en esta película no nos ponemos filosóficos, ya no puede ser en ninguna, porque cuando pongamos Espera, los vingueros, pues no, por lo que sea, no, a lo mejor no nos... es que, o sea, lo que tú has dicho, cuando tú le pones un recuerdo a una persona, o a un ente, o sea, es que me miras con tu cara de pimiento, no te puedo mirar, ¿vale? Espera. Es que me desconcentras porque parece No le que mires estoy con cara de diciendo pimiento, tonterías. pon cara de tomate. Ya no sé qué está diciendo. No, Sí. o Cuando sea, tú le ¿tú qué pones eres? recuerdos. Lo voy a plantear de otra manera. Te voy a mirar a ti. Venga, voy a tener que superar miedos y mierdas. Tú, o sea, lo único que tú eres es lo que estás sintiendo ahora mismo, lo que estás viendo, lo que percibes por tus sentidos, lo que estás pensando y lo que recuerdas. O sea, si yo ahora mismo te cambio todos tus recuerdos, tú eres una persona completamente distinta. Por eso a mí el Alzheimer me parece
tan hija de puta como enfermedad, ¿no? Porque te anula, porque encima cuando estás consciente también te quita eso, ¿no? Entonces, si lo único que tú eres es lo que estás sintiendo en ese momento y tus recuerdos, si estas criaturas tienen recuerdos y están sintiendo en ese momento, ¿qué les diferencia de nosotros, ¿no? Claro. O sea, ¿dónde... Nada, en realidad nada. En realidad nada. Y nos planteas, a lo mejor los órganos genitales. ¿Que sean diferentes? Sí. Yo creo que no. No sigas por ahí porque te va a hacer una como lo de antes de... No, a ver, y esto no lo van a poder es que ver los estáis niños. A hablando ver, de pero cosas muy Harrison importantes. Ford y Rachel, por ejemplo, Sí. Harrison Ford y Rachel tienen ahí Pero no un que sentir Sí, sí, sí. y me imagino que Un uno que de los dos sentir por lo muy menos sabemos violento. que es replicante. Claro, pero Roy Batty, por ejemplo, igual no necesita... Claro, yo entiendo por dónde vas. O sea, no os lo habéis planteado nunca. Si tú creas una criatura Estamos que súper es... Porque tiene... profundos y de repente estamos hablando de pene. Joder, y esto es muy profundo. Vale, perdón, Bueno, sí, no, si ya habláramos está, de ya está. vaginas, más profundo que un pene, Bueno, pero... pues claro. Literal. Claro, no, pero es que eso puede ser un problema. O sea, tu teoría a lo mejor es que Roy Batty está tan enfadado con Tyrell porque no solo porque le ha hecho, sino le ha hecho, o sea Que a lo mejor son como Ken y Barbie. Claro. Algunos, ¿no? Porque podrías hacer eso. y no hay manera de sacar esa frustración, entonces se convierte en un asesino. Claro, tiene todo el sentido. No, pero ¿Puedo esto- pedir cambio de invitados ahora? No ha venido nadie hoy. Jo, no es una... no- o sea, estoy llevándolo por la gilipollez porque No, puedo pero evitarlo. ojo. Porque soy gilipollas, no puedo evitarlo. Claro, Pero- no, si al final cada uno... Pero no os Y lo nosotros planteáis cohibientes a la seguimos. hora. O sea, cuando hacen los Nexus 6 y dicen, sois iguales de inteligentes que vuestros creadores, pero físicamente superiores. Físicamente superiores. Sí, físicamente superiores. ¿No? O sea, quiero decir, cuando los crean ¿Quieres decir físicamente... que a lo mejor es justo No, no, lo no. contrario? O sea, ¡Juan! No, pero ¿cómo...? Es la única físicamente superior que se me hace- ocurre. Claro, que, o sea, ahí tienen como... Se pueden poner creativos, igual que pueden meter la mano y no se ¿Quieres decir quema... que tienen un botoncito a lo mejor? Que... No lo sé, pero yo es que esto me lo creo que es de verdad. O sea, yo me creo que algún día esto va a suceder y si pasara, tú tendrías relaciones sexuales con Con un robot. Pris. Es que ya no sé lo que es Pris. Hombre, así a bote pronto no. O sea, tendríamos que conocernos. Bueno, os conocéis. Te hace la de que me he perdido. Te hace la de que me he perdido, se planta en tu casa. Claro, te hace lo de que se tapa así con Yo es que soy un clásico. periódicos y eso, No, ¿no? pero- Yo necesito... Así me ha ido toda la vida, claro. Bueno, da igual, porque piensa... O tú, venga, joder, con el clásico. O sea, yo no sé... Yo sé. No, pero... o sea, A mí me estamos entra un hablando robot y de- digo, claro que sí. Gracias, porque hoy me va a hacer falta, gracias. Claro que sí, ¿qué quieres tomar? Claro, sí, hombre. No, es que a mí A ver, yo es algo creo que que- siempre me vale, he preguntado. entiendo porque que lo que estás planteando hablar es- con uno puedes hablar, porque no te compromete a nada, puede trabajar para ti, puedes trabajar para él, ¿no? O sea, puede ser una herramienta sexual, que lo dicen también, ¿no? Son creadas Sí, para eso, para o eso creados. han hecho el personaje de Daryl Hannah. Eso es. Entonces, yo lo veo y me pregunto a mí misma, ¿yo sería capaz de tener una relación sexual con Claro, pero con depende del esto? frame que le pongas, ¿no? O sea, por ejemplo, un replicante de Chris Hemsworth. Bueno, Hombre, ya te lo haces por catálogo, si te lo puedes hacer, me imagino, No, claro. pero ella se lo ha pensado y ha dicho, bueno. no, quiero decirte, joder, es que no quiero ser superficial. No te preocupes que no lo estás consiguiendo. Continúa. Luego, A ver, te tú estás- luego te ponemos una voz en off. Jo, pero es que ¿vale? no estáis entrando, no Yo estáis Entiendo. entrando. de verdad que sí, que yo estoy siguiendo... Los replicantes existen, están aquí. Hay 5 ahora mismo. Sí. Y son súper majos. Les han programado para que vivan un montón porque no van a matar a nadie, ¿vale? Porque han asumido lo del dios este cabrón y no le da igual. Entonces están ahí, tú acabas hoy, yo no sé si tienes pareja o no, pero no tienes en esta realidad que te estoy planteando, intimas y quedas 4 o 5 veces y un día dices, hostia, es que me ha Hombre, gustado... así sí. Claro, pero a eso me refiero, pero a la hora de la verdad no es un humano. Porque para mí, o sea, igual que ellos creo que en el momento en el que tienen recuerdos no los puedo diferenciar de mí, mi relación con ellos empezaría si pudiera tener una relación sexual con ellos. Yo creo que es ahí cuando los consideraría humanos de verdad. O algo, quiero decir, yo no me Ya acostaría... sabemos lo que hace falta para que Zahara Lo de te siempre. considere humano. Claro. O sea, a la gente se la conoce follando. Todo es tu su- planteamiento. ¡Juan! ¿Qué? Joder, si es que igual tenéis temas más interesantes, pero yo creo No, una no, pregunta pero que tenía de escúchame. verdad. Lo que has planteado es filosóficamente apasionante, en realidad.
Claro, pero tú lo estás tiñendo de amor. Yo voy a No, entrar. no, ambas. No, tú estás diciendo, yo he empezado con... le conozco, es muy majo. 4 días no es amor. O sea, perdona. ¿En 4 días tienes amor? No, me da igual. Digo que cada uno se plantee su situación ideal. Si es de una noche que es guapa y es mona o es mono, y aquí en el baño, plan, plin, como se diga. No sé, ya la jerga de los jóvenes no sé cómo es. Ahora, en esta época no sé si es plan o plin. Eso Es que cambia. por eso, es que no tengo ni idea. Ya hace mucho que no lo uso. O al revés, si tú eres de los de que quieres quedar 20 veces y verte una peli y bla, 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 y comeros la cabeza y luego ya, pues otras cosas, entonces tú ten esa fantasía, me da igual. Vale. Al final, Plan. ¿lo haces? Es que yo creo que a mí me daría Hombre, como cosica. Lo has vendido tan bien que yo te lo compro. Lo has vendido bien, quería venderlo mal. Yo voy a tope con los replicantes. A tope, de verdad. No me estáis haciendo caso. Pues pensad vosotros. Ved lo de Harrison formorreándose y... Es una de las cosas que plantea todo el rato la peli. Quiero decir, lo que plantea todo el rato la peli es dónde está la diferencia, ¿no? Por eso yo no creo que haya un Claro. bueno y un malo en esta No, pero película. lo que me Porque fli- dónde está la diferencia entre esos humanos que han creado, vale, son ellos los que han creado a los replicantes, pero los están maltratando. O sea, Ya les te lo- ponen, Claro. les ponen una fecha de caducidad para que no aguanten mucho, les meten recuerdos que no son suyos para tenerlos controlados. Están haciendo un abuso clarísimo de su poder en este caso, ¿no? En este caso, de repente, el hombre se ha convertido en Dios, puesto que es capaz de crear, y es un mal Dios el que vemos en la película. Es un Dios que a sus criaturas no solamente no las Claro. quiere, sino que las maltrata, ¿no? Pero es Se que aprovecha de si, ellas. si hubiere un Dios creador de nosotros, ya se las ingenió para hacernos muchísimo más inferiores que Él. Pero es que los dioses aquí humanos, con nuestra vanidad, hemos creado... Un hemos Dios sido dioses y hemos creado cosas más superiores que nosotros, que claro. crea a criaturas más poderosas que él, y por eso les tiene que poner un final, ¿no? Les tiene que dar un Pero corte. eso es como... Eso es la definición de ser humano asquerosa y real, ¿no? De quiero lo mejor, pero para mí. Quiero que seas como en una relación, ¿no? Una relación tóxica de te enamoras de alguien brillante, atractivo, atractiva, o sea, maravilloso, Calla, pero no tonta, salgas, calla. como Arturo, pero no salgas, quédate conmigo, ¿no? O sea, todo lo que veo grandioso en ti no lo quiero compartir con nadie, ¿no? Y esto es igual, voy a crear algo maravilloso, pero lo voy a capar para que no se me vaya de las manos y sobre todo no me supere a mí. Es que es así. Yo creo que la única relación que tú tienes que tener, que puedes tener en algún momento con Dios, es de odio profundísimo, además. Y por eso es tan interesante el final de la película. O sea, ¿quién, si tuviera entre sus manos la cabeza de Dios, no la aplastaría como si fuera una cáscara de huevo? Diciendo, toma, esto por Hitler, Pero ¿no te da pena? esto por Melendi. Pero... ¿Qué? Es lo que pensaríamos todos. Esto por hacerme pequeño, esto por hacerme Se ha insignificante. suicidado el alien y todo. Esto es por hacerme pequeño, esto es por hacerme mortal. Pero fijaos, hay una cosa que me ha dicho Zahara que me ha llevado a mí a una reflexión que va a ser un poco cebolla, ¿vale? Vamos a recorrer 3 capas. Pasamos de la piparra a la cebolla en este homenaje a la verdura que estamos haciendo hoy. Ay, perdón. ¿Sabéis por qué es evidente? El diseño de producción se basa en la arquitectura maya. Ay, no. No, pero sí es muy evidente que se basa en la arquitectura maya. Pero hay un sí. porqué, claro. Como El edificio de Las Tyrell, dos, todo. las dos pirámides gemelas de Tyrell, que tienen 700 pisos de altura, o sea, unos 3,5 kilómetros, tened en cuenta que ahora mismo el edificio más alto del mundo, el Burj Al Khalifa, tiene 163 pisos, ¿no? 800 y pico metros. Bueno, pues estas pirámides son 700 metros de alto. Y en lo alto de esas pirámides, efectivamente, es donde vive Dios. Pero si buceas un poco en la historia de los mayas, te das cuenta de que los mayas tenían decenas de castas, 72, 73, no recuerdo ahora de memoria. De castas. De castas, clases sociales, ¿no? Sí. Y Me ha mirado a mí curiosamente, para explicármelo. la de Gracias. arriba del todo eran los que se llamaban Almagenob, ¿vale? Los Almagenob son aquellos, no sé si lo estoy pronunciando bien, No, seguro que sí. porque Es que arriba estén los almacenó me parece muy práctico. Porque normalmente te pone el trastero abajo y es un coñazo, pero que estén los almacenos arriba...
Ha hecho daño, ¿no? Ha sido muy malo. Esto, si tuviéramos tomates, Ha hecho daño. tendrían que caerte ahora mismo todos. ¿Sabéis lo que significa? Acabamos haciendo un gazpacho. Lo que sí. significa en maya Almagenob quiere decir aquellos que tienen padre y madre. Ojo, ¿eh? Y esta era la clase superior. Pues ya sabemos lo que no eres, Juan. A ver en qué piso estás. En cuanto lo he dicho me he dado cuenta. Fijaos, no es Almagenob, los que están arriba son aquellos que tienen padre y madre, ¿no? Eso es literalmente lo que significa esa palabra. Vale. Y es porque son aquellos que importan, porque tienen unos padres que eran importantes. Eso es todo. Vale. Entonces, y de ahí para abajo, hasta que el resto de la sociedad está completamente esclavizada y a expensas de estos Almagenob, de esta gente que domina a los demás. El paralelismo es muy fácil de hacer, es muy sencillo. Tyrell es uno de aquellos que tienen padre y madre, como el resto de los humanos, ¿no? Que nos podríamos permitir al ver la película diciendo, vale, pues yo a este no le considero humano, ¿por qué? Porque no ha nacido de una mujer, no ha nacido de una unión entre dos personas, ¿no? Esa es la primera capa de la cebolla. Pero tú apartas esa capa de la cebolla y con lo siguiente que te encuentras, que también es algo extraordinariamente obvio, es con que lo que estás viendo en Blade Runner es Frankenstein. Estás viendo el mito del moderno Prometeo, ese ser que ha sido creado por alguien y que de repente se rebela contra su creador. Es tan obvia que ni me paro aquí, pero una cosa que a mí me fascina de... ¿Cuántas capas tiene? Una más. Vale. Una cosa que a mí me fascina de lo que nos llevaría a la siguiente capa es que uno de los libros que está leyendo Frankenstein durante la novela es El paraíso perdido, de John Milton. Es un libro del año 1667, y ya estamos en la última capa de la cebolla, en el que se nos cuenta la historia de Satanás. Fijaos, Satanás es alguien que ha caído del cielo, las colonias del Off-World, a tierra, y ha aterrizado en el infierno, a tierra. Un lugar oscuro y triste donde él ya no puede ser todo lo feliz que él querría en un lugar que era mejor, ese jardín del Edén del cual le han expulsado. Y lo que sucede a continuación es que Satanás adquiere, que es el protagonista de la historia, y es una figura positiva, atención, adquiere una conciencia y una sabiduría que de repente le permite darse cuenta de que él no es el malo de la película, de que el hijo de la gran puta aquí es Dios. Y es contra quien se tiene que rebelar. Pero él ya ha fracasado. Él físicamente no tiene el poder de derrotar a Dios, físicamente. Entonces, ¿a qué recurre? A la astucia y al engaño. Dice, lo que voy a hacer es hacerte daño a través de una de tus creaciones, del personaje de Adán, que en este caso sería Harrison Ford. Un personaje de Adán que es el que de alguna forma obedece las órdenes de Dios, tal y como se las dan, tal y como él las ha entendido. Y que tiene a su lado a una mujer que es Eva, que en este caso sea Rachel, el personaje de Sean Young. ¿Y cuál es el mayor daño que Satán puede hacerle al personaje de Adán y al personaje de Eva? El conocimiento. Eso que Dios no quiere que tengas, ni Dios ni los partidos de derechas, que no quiere que tengas nunca jamás. ¿Por qué? Porque te hace libre, te hace más fuerte, te hace darte cuenta de la verdad. Me gustaba más cuando te metías con Melendi. ¿Y cuál es el instante en el que cambia la perspectiva, y además esa es la idea original, para Deckard y para Rachel? En el momento en el que se dan cuenta ella de que es un replicante, porque se lo dice él, porque le llega ese conocimiento, y él finalmente, en esa última escena de la película, cuando sostiene el unicornio y se da cuenta de que ha llegado por fin al momento en el que tiene que abandonar el jardín del Edén junto con Eva, porque ya no puede, nada puede ser igual. Se ha dado cuenta de que está desnudo y de que efectivamente tiene una fecha de caducidad. Y esa es la última capa de la cebolla y todo lo que querían hacer desde el principio ellos cuando nos transmitieron eso. Darte cuenta de que esa rebelión de Satanás contra Dios, en realidad lo único que es una transmisión de conocimiento, y que está poniendo a Dios y a Satanás exactamente al mismo nivel, al nivel de creador y obra. Sí, puede que yo no sea tan fuerte como tú, es cierto, pero sin embargo, lo que sí que soy capaz de hacer, en este caso es aplastarle la cabeza, es hacerte daño a través de lo que tú has creado. Obviamente los paralelismos no son exactos, ¿no? Pero no en vano Ridley Scott tenía permanentemente El paraíso perdido de John Milton encima de la mesa, ¿no? Mientras estaba rodando esta película. Qué pasada. Sí. Voy a ver luego este capítulo cuando lo pongáis, Sí. para aprendérmelo. Ah, mira.
lo que has dicho. Hay gente que viene con una libreta. Ya, lo he visto, y lo he visto. apunta lo que dice Juan Yo es que y me- luego lo tira en la puerta. Y No sé, es que he empezado a hablar de las pirámides y ya me he perdido, pero luego... Pero fíjate, Pero lo fíjate en más- otra cosa, fijaos en esto solo. ¿Sabéis que una de las cosas que más me flipan de este momento, que también es un paralelismo con El Paraíso Perdido, es que Roy Batty derrota a Tyrell 3 veces? La primera es al ajedrez, le gana al ajedrez, es más listo que él. La segunda es un empate, porque es en el momento en el que se da cuenta de que él ya ha pensado todas las posibles soluciones a su problema genético. Y sin embargo le derrota, porque que tu creación sepa lo mismo de genética que tú es un problema, a pesar de que hayan llegado a las mismas conclusiones. Y la última, obviamente, que es la peor de las derrotas que tú puedes infligirle a alguien. Dice el antiguo proverbio árabe que aquel enemigo al que derrotas por la fuerza solo está medio derrotado, porque en realidad no le has ganado por lo que deberías ganarle, que es la razón, pero la última derrota que le infliges es la física y le aplasta la cabeza, ¿no? Sí, yo creo que las comparaciones que has hecho de Dios, su creación, has hablado de Frankenstein, yo creo que están todavía más claras en algunos momentos. Esta película es muy visual. Esta película, además de tener una profundidad brutal, de que prácticamente cada diálogo manda un mensaje, ¿no? Cuando Tyrell le dice a Batty que la luz que brilla con el doble de intensidad dura la mitad de tiempo, le está diciendo eso. Oye, te he regalado una vida maravillosa. Es verdad, te la he puesto en 4 años, pero qué vida te he dado, tío. Además, te he dado inteligencia que no lo tienen todos los Nexus 6, como hemos visto en la película, ¿no? Hay algunos más bestias, otros más simplones, más tontos. Te he dado prácticamente todo y ni siquiera eres capaz de agradecérmelo, ¿no? Pero digo que se ve todavía mucho mejor eso cuando Roy Batty asume que va a morir, cuando en la persecución final Roy Batty asume ya que va a morir, asume que no merece la pena la lucha que está teniendo con Descartes, con Harrison Ford y demás, y se clava un clavo en la palma de la mano, en la que yo creo que ahí la comparación con el Hijo de Dios ya no puede ser más obvia, ¿no? O sea, ahí está jugando Roy Batty a Cristo, ¿no? Al Hijo perfecto que había creado su Dios. Cuando Tyrell le crea como un hombre perfecto, le crea como, perdón, no como un hombre, como un replicante perfecto, y al final también lo tiene que sacrificar. Bueno, no sabemos si es perfecto del todo, porque nos falta por saber esa parte que Zahara le... Bueno, claro, luego lo de esto, sí, pero y vamos. luego, a colación, voy a utilizar esta palabra que no, a colación, de lo que acabas de Buenísimo. decir. Primera invitada que utiliza a colación. Gracias. De verdad, qué gusto Es da la que contigo. la he mirado antes de Qué entrar. gusto. Ay, que se me ha ido. No, claro, es que coño, utilizo una palabra que Has luego... soltado a colación y ya no el podías más. pensamiento no lo puedo, claro, luego no lo puedo agarrar. Igual tiene otra explicación, pero entonces, o yo no la sé, porque como os he dicho, soy una fan de pacotilla, muy fan, pero cuando sostiene la paloma, también en la deja ir, es la última imagen que tienes de Roy muriendo, es esa paloma alias Espíritu Santo. ¿Lo estás pillando? Sí, yo tengo la teoría de que esa paloma luego es la que... Tenemos la Santísima Trinidad. ¿Tú lo has pillado? En la película. ¿La que qué? Nada. No. Esto No, ha quedado- pero no lo Si no se puede jodas. explicar, no. No. Pero Esto estáis ha muy quedado entre- cochinos los dos. o Ha sea, quedado entre Zahara y yo. Podéis dejar de decir cosas cochinas, que esta película es muy profunda. Pero es verdad que es el espíritu marchándose, eso es cierto, es muy bonito, es muy apasionante. Bueno, sabéis que solo tiene- por intentar aportar algo. Que fue una idea de Rutger Hauer, ¿no? Tienes Lo la de- serpiente del jardín Claro, del fue de Edén, él, ¿no? todas Es esas verdad. imágenes están. Esas imágenes están todo el rato. Sí. O sea, todo el rato es una parábola del Génesis. Lo que pasa es que nadie, en realidad, que se para a darse cuenta de eso porque están quedándose en lo superficial, hasta que tú te paras, te sientas, analizas y dices, ¿qué es lo que de verdad quieres contarme, Ridley Scott? Las películas realmente creo que querías decir. Es que nos algo, quiere ¿no? contar su teoría sobre Descartes. No. No, a ver, ¿qué? Bueno, es horrorosa. ¿Por qué? Pues porque nadie está de acuerdo conmigo. A muy ver, poca gente. no, igual yo sí. Vale, pues, pero termino con lo otro. Sí. Retomando lo del principio de la lentitud de la película, o sea, si la ves con esta perspectiva, si la ves sabiendo de qué va, pero eso es una película que aunque sea lenta y larga hay que ver como muchas veces, porque no para de darte información. Y de hecho, cuanto más sabes, más entiendes que más necesarios te parecen esos momentos de transición, de que la trama vaya lenta, de entender a los personajes, de ir como completando
con las imágenes que tienes previas y la información. Bueno, simplemente eso, que al final no es una película tan lenta, de primeras puede Claro. serlo, pero cuando indagas un poco y empiezas a cuestionarte cosas, pero eso a mí me parece tan potente, porque no paras de... siempre puedes volver. Lo de película lenta siempre es una trampa, porque las películas, las historias tienen el ritmo que tienen que tener, quiero decir, Bueno, las buenas. Hay Transformers películas es que no. súper rápida. Y es aburridísima. Claro, por eso. No, pues no digo la palabra lenta. Puede parecer aburrida. O sea, yo era una película Estoy completamente de que acuerdo recomendaba, contigo en todo lo que has claro, dicho, ¿eh? Bueno, menos en algunas cosas. Pero como No, es no, una todo. película que si la semana que viene hiciéramos otro programa, ya no digo ni siquiera con otro invitado, o sea, otro programa nosotros tres, Ya. creo que hablaríamos de cosas diferentes completamente. Y lo hemos Es una comentado película antes, que cada vez que la ves te y hay aporta que ver cosas. las otras versiones, porque yo el año, es que no hace tanto que vi, pues creo que la que has dicho, la versión del director, pero no la que quiso... Sí, después Ridley Scott. de esta, que es la que hemos visto, pues la primera, la original, la de los cines, se hizo una que se llamó el montaje del director, que esto en realidad fue la productora Eso más es. o menos con la supervisión de Ridley Scott. Luego se han hecho varios montajes más y el que llaman montaje definitivo sí que parece Claro. que es el que Ridley Scott quería hacer. Porque toda esta idea de la voz en off no era para nada de Ridley Scott. Ridley Bueno. Scott estaba completamente en contra. Esto fue un empeño de Harrison Ford. Y es verdad que viendo esta versión, el personaje de Harrison Ford te cae un poquito mejor que cuando ves la versión que no tiene la voz en off. Claro. Él no quería quedar tan cruel, porque al final es un tío que va por ahí pegando tiros a gente replicante, todo lo que tú quieras. Claro, pero que justifica y lo que he dicho al principio, y se cuestiona su profesión. Y disparar a mujeres por la espalda es feo. Claro, entonces Claro, lo tiene que decir. él de Por alguna eso- manera quería poner esos interludios en los que él decía: me arrepiento mucho de haberla disparado por la espalda, no, creo que no me porté bien aquí, un poquito como ir poniendo paños calientes y ese Ya. fue el empeño de Harrison Ford y también de los productores, que tenían un poquito de miedo de que la gente se perdiera, como de hecho pasó, ¿no? De hecho, la voz en off no arregló nada porque, como hemos dicho, la película siguió siendo un fracaso, ¿no? Miedo no, pánico. O sea, la escena final se rodó unas pocas horas antes de que los productores entraran en el set con guardias armados para decir: Ridley Scott, vete a tu puta casa. Sí. Porque estaban aterrorizados por lo que estaban viendo. De hecho, la escena final es absolutamente incongruente. Quiero decir, de repente nos han presentado durante toda la película un universo, se supone que completamente devastado, en el que la naturaleza, y como hemos dicho antes, y los animales ya no existen, y sin embargo en ese final, en ese paseo en coche, de repente ahí hay un bosque maravilloso que no se sabe dónde estaba esto en la Tierra, porque no se van allí a vivir, ¿no? Y fue simplemente por esto que tú dices, porque tenían que rodar la escena final como fuera y no tenían tiempo ni siquiera de meterle los efectos especiales que luego en las otras versiones sí se han metido, en la que ese cielo está mucho más oscuro, los árboles han prácticamente desaparecido y de repente, claro, es algo más coherente van con el a- mundo que pero hemos a visto. Miami. El corte final, el que ya Ridley Scott dice esta es Blade Runner, cierran la puerta del ascensor y se va a negro. ¿eh? Claro, acaba ahí. Claro, Acaba es ahí. que eso es lo interesante. Por eso todas Hasta las aquí. versiones son interesantes. Hay gente que dice: me gusta esta, me gusta. Yo creo que todas te dan una visión diferente, cada Y una son- una visión diferente, ¿no? Yo no tenía la sensación de estar, o sea, para mí estaba ahora mismo viendo otra película totalmente distinta. Y eso, que la vi hace un año, o menos de un año. Claro, cada vez que la ves te va a pasar, cada versión que ves te va a pasar, flipante. y cada una hace hincapié en una cosa. Por ejemplo, yo creo que esta película hace mucho más hincapié en un tema que no hemos tratado todavía, que ocurre cuando León, uno de los replicantes, le está pegando una paliza a Harrison Ford y le dice aquella frase de: ¿qué se siente viviendo con miedo?, ¿no? Nos retrotrae al principio, pero en el fondo es eso. O sea, otra de las muchas historias de las que habla esta película es de vivir con miedo. De qué pasa cuando vives con miedo, de cómo te paraliza el miedo, de cómo no eres nadie con miedo, y si te han dicho vas a durar muy poco, inmediatamente tu miedo es... Pero no te han dicho exactamente cuánto. O sea, te han dicho: te quedan 4 años, no sabes cuándo has nacido, que es el problema. Claro. No sabes cuánto llevas aquí ya, Es que- pero sabes que vas a durar muy poco. Y a partir de ahí es miedo, ¿no? Y mientras León le está pegando esa paliza, le dice: ¿qué se siente viviendo con miedo? Claro. Porque tú decías, hablabas del desconocimiento, pero el desconocimiento de estos datos en concreto puede ser una bendición. Es que me acabas de hacerme darme cuenta, fíjate, he visto esta película 30 veces probablemente, y ahora me acabas de dar cuenta de una cosa y yo no me había dado cuenta. Y es que efectivamente esto al final es nuestra propia historia.
O sea, está hablando toda la película todo el rato de la condición humana. ¿Qué se siente viviendo con miedo? Coño, si es que vivimos con miedo todo el rato. Claro. Los políticos usan el miedo contra nosotros. Nos enfrentan... La publicidad. Claro, Todo. nos enfrentan todo el Todo. rato. Las iglesias, las religiones. Todo el rato tú estás condicionado por eso de que tú tienes una fecha de caducidad. Nuestros propios recuerdos son un nido de miedos, porque cuando tú empiezas a querer a gente, querer... Claro, son nuestras maletas de mierda. Claro, querer ideas, querer una idea, querer una religión, querer una patria, querer un idioma, me da igual, una música, lo que sea, inmediatamente empiezas a tener cosas que perder. Y cuando tienes cosas que perder, empiezas a tener miedo. Claro. Porque te pueden quitar eso que tú quieres tanto. Lo primero que se hace cuando llegas a un sitio es ponerle una valla. Claro, y eso es lo que nos hace débiles inmediatamente. O sea, claro, evidentemente no podemos renunciar a eso, no puedes renunciar al cariño que tienes a según qué cosas de la vida, pero a lo mejor personas. sí es verdad que nos echamos, sobre todo al de las personas, ¿no? Pero es verdad que nos echamos más cosas encima, ¿no? Más que personas, ¿no? Que digo, ¿no? Pues te echas unas creencias o te echas unas ideas y eso también, el miedo a perder eso, el miedo a que tu mundo se mueva y se te derrumbe, también te paraliza, ¿no? Que al final también habla de eso la peli. No, sí, es que estaba pensando o sea, que totalmente, que lo que nos hace disfrutar de la vida es el balance, ¿no? De lidiar con ese miedo. O sea, yo, no por hablar de mí, pero que acabo de tener un hijo, esto que hablamos del miedo, o sea, se multiplica por una cantidad de ceros, bueno, Claro. con un 1 y unos ceros que no sé ni contar. Claro. O sea, de repente cosas que me daban igual. Y te abrochas el cinturón al subirte a un coche, ahora de repente que igual no lo hacías. No sé si lo hacía, pero Pero todo. me entiendes, ¿no? Pero todo, claro. Pero por ejemplo, cuando Sí, nació, porque salía a además la calle has y solo dividido estar en tu la miedo. calle. Antes Bueno, solo dependías de ti, pero claro. ahora tu miedo es una cosa que corre es y que tú no horroroso, controlas, es ¿no? horroroso. Cuando tenía un mes y salía con el carro, me daba miedo la calle de repente, que alguien pudiera correr muy rápido, pegarme un empujón, que un coche no pasara, se saltara un semáforo. O sea, de repente cosas que nunca me habían dado miedo. Y claro, y entre la revolución hormonal que tienes, que no eres tú, que te transformas en algo muy raro, muy raro, y lo que estás empezando a vivir, tienes que coger este miedo y decir, a ver, ¿dónde lo pongo para que me permita ¿Cómo lo quererte gestiono? como te quiero y cuidarte como te tengo que cuidar, pero vivir y poderme venir aquí y no estar pensando, ay, Dios mío, mi hijo estará dormido y se habrá despertado, se habrá cagado, le habrá pasado algo, Es estará que tosiendo? ¿será eso entonces al final la felicidad, la gestión del miedo, como dice Zara? Pues creo que es una de esas cosas que plantea esta película. Yo no sé contestar a Claro, eso. pero es necesario tener. Ellos aprecian su vida porque tienen miedo, si no la vida les daría igual. Son conscientes de que se acaba y por eso quieren seguir viviendo porque les gusta. Entonces ese miedo les da el impulso Claro, para es querer la querer parte seguir. positiva y la parte negativa. Claro. En la parte positiva, efectivamente, si a ti te dijeran, pues mira, te quedan exactamente 357 días de vida, me imagino que esos 357 días de vida iban a ser a tope, ¿Sí? cero miedos, No lo sé. etcétera. Pero por otro lado, si lo sabes, a lo mejor eso precisamente es lo que Yo creo te hace mirar con angustia. Yo creo que estaría así. Por eso cada ser humano recibe esta película de una manera diferente, porque cada uno somos tenemos dentro una programación distinta, Claro. utilizando los Pero términos ¿no te robóticos. alucina cuando alguien que pues, le diagnostican una enfermedad terminal y sabe el tiempo que le queda, las distintas maneras de afrontar eso? Que son, por lo que tú dices, va en cada uno. O sea, solo podemos saber cuándo vamos a morir, cuando, por desgracia o por suerte, cuando tenemos una enfermedad que nos dicen, y a veces falla, pero suele ser bastante aproximado, ¿no? O cuando Lo ves más venir un cercano. coche muy rápido. Pero te Es da lo más poco tiempo a cercano, de pensar hecho. ahí. Ahí igual lo único que piensas es nada. De hecho, o sea. Tyrell lo asemeja ese proceso de degradación que han metido dentro del ADN de los replicantes, lo asemeja mucho a eso, a una enfermedad terminal. O sea, lo que dice es, te hemos metido una cosa que tus células se las va comiendo Claro. hasta que tú te mueres. Lo único que programado, o sea, estos son 4 años, te va a durar esto. Fíjate que hay una cosa súper interesante en el diseño del personaje de Tyrell. Porque a Tyrell le podían haber dado la construcción de cualquier persona, en realidad. Podía haber sido una mujer, podía haber sido un tío alto y guapo, podía haber sido un viejo anciano, pero curiosamente lo que le dan es el físico de un ser absolutamente insignificante que vive con unos poderes enormes derivados de su
de su inteligencia y de su enorme riqueza, incluso poderes que incluso se sugiere que es capaz de controlar el sol en el momento que baja la persiana de la pirámide, ¿no? Que yo, a mí eso me flipaba. Ahora yo en algún momento de mi vida tuve botones que me permitían bajar las persianas, pero entonces no sabía que eso existían. Ahí te crees Dios. Cuando puedes hacer eso, te crees Dios. Claro. Y fíjate que lo que le convierten es en un ser insignificante, pequeñito, delgaducho y que no ve un carajo. Ve menos que una polla de escayola. O sea, tiene esas gafas enormes. Viene Zara, hoy se tiene que hacer estos chistes. Pero los chistes viejos Sí, ya. joder. Estas gafas de culo de vaso y eso En contraposición- es como ve, en realidad, Ridley Scott a Dios. Claro. Alguien que no ve nada, que es insignificante, que es pequeño y que no sabe ni siquiera gestionar bien sus poderes. En contraposición con su Qué guay. ingeniero, con JF ¿Te ha gustado Sebastián. eso, Me verdad? gusta un montón. Te ha gustado un montón, ¿verdad? En serio, Me que me voy a ver yo que me voy a ver este programa. está interrumpiendo él, pero... Pero estáis empezando a caeros bien y eso no me ayuda. Ya no. A mí, ¿sabes? Digo que en contraposición con JF Sebastián, que es el ingeniero, digamos, la mano obrera de Tyrell, y que tiene eso que llaman el síndrome de Matusalén, que Ay, además Dios ellos mío. mismos le dicen, tienes una enfermedad parecida a nosotros. Sí. O sea, tú también te estás degradando, ¿no? Un poco lo que tú estabas diciendo antes, ¿no? De Sí, que sí. es verdad que cuando a alguien le toca Joder. tener una enfermedad terminal, es lo más cerca que puede estar de estos personajes. Yo cuando mata a Tyrell digo, vale, pero cuando no se sabe, porque por elipsis, o sea, lo resuelven por elipsis, no sabes si ha matado a JF JF. Sebastián. Cuando luego lo cuentan que se ha hallado el cadáver, o sea, nos da muchísima Muchísima pena. pena. Sí, Le joder. da No es mucho cariño. terrible. Pero porque empatizas todo el rato con él, porque al fin y al cabo es el más humano de todos. Es lo más cercano al humano y además, a la vez, curiosamente, es el único que es capaz de generar una empatía también en los replicantes. ellos, pero Porque pero- Roy Batty no lo mata cuando tiene la posibilidad y cuando ya tiene toda la información, no lo mata y le dice además, eres el único que puede ayudarnos, ¿no? Mata después, pero no Claro, en aquel pero momento. pero ¿por qué es que lo sabéis? Yo no tengo ¿Por ni qué lo idea, mata? Manu. No tengo ni idea. O sea, que porque no te yo quiere hundir el día. No, si me da igual, ya está. No, Yo qué que no lo sé. sé, que no lo sé, yo qué sé. Pero yo sí me lo cuestioné la primera vez y otra vez, ¿sabes? Como Porque Descartes es Porque malísimo entiendo y te cae fatal. no, Cuéntanos de caer eso. me cae muy bien. Ah, Es mal entonces. actor Harrison Ford, a mí de caer. Mal besador, sobre todo, ¿no? Mal besador. Ah, pero entonces tu teoría de Descartes No, era mi esa. teoría de Descartes es que sobre si es replicante o no. Ah, vale. Bueno, esa es la última gran duda, ¿no? Si el protagonista Claro. es o no. ¿Tú qué sostienes? A ver si me convences, venga. Pero es que También no- hay, según qué versión veas, está más claro o menos. A mí, verlas todas me lo confirma la mía, que es que no lo es. ¿Miami te lo confirmó, entonces? Miami me lo confirmó. Te lo confirmó, ¿no? Que para ti no lo es. Miami. Pues yo viendo la última, o sea, para mí es definitivo que lo es. Pero por eso mismo, o sea, a ver, yo puedo A ver, entender desarrolla. que desarrolla. Yo puedo entender que esta no es la versión que Ridley Scott quisiera, y me corregís, ¿vale? Si me equivoco. Pero es que bueno, ¿habéis visto las otras? O sea, se supone. Hay gente que la ha visto. Pero bueno, se supone que es habrá que explicar esto, ¿no? Que es un replicante porque lo que te da la pista, digamos, es un sueño que él tiene de un unicornio. Él sueña con un unicornio. Hay y más cosas que nos dan teniente, pistas. hay varias más. El teniente Castillo al final de la película le deja un unicornio Eso es. hecho con origami encima de la mesa como diciendo sé quién eres. Tenemos más frases, más cosas. La Y frase de que- hecho lo que le dice es tienes mis recuerdos, por eso sueñas con mis cosas y por eso yo sé. Pero eso se lo dice en la última. No se lo dice, pero es lo que Pero le quiere claro, decir claro, con ese claro, origami. pero cuando se concibió esta película no existía la posibilidad de que Descartes fuera un replicante. Fue algo que pensaron, esto sería más guay si generáramos esta duda. O sea, mi interpretación es que cuando hicieron la primera iban tan a saco, por lo que habéis contado y lo poca información que yo tenía, que no se plantearon eso, que fue algo que surgió pues de pasar el tiempo, de entender su película y decir, aquí hay otra película y no la hemos hecho. Entonces implantan unas imágenes que no estaban previas, que no estaban rodadas, porque todo eso va después. Claro. Para justificar que se han inventado algo de la nada. O sea, por eso te digo que a mí las otras no me lo terminan de confirmar, porque lo único que me confirman es que se les ha ocurrido después. Bueno, no lo sé. No, lo sé. pero- Lo magnífico de esta, de verdad, lo O sea, porque no magnífico de costaba esta nada película poner es el que plano del cada unicornio uno, en la primera. cada Si lo uno- hubiesen tenido No, pero claro. el primer corte de Ridley Scott duraba 4 horas.
y le dijeron, Ridley Scott, ¿te has fumado un Pues porro? yo me lo habría visto. Hay una cosa en la primera, en esta versión Sí. que hemos visto, que ya te va, y con esto, porque tenemos que ir terminando ya, Porque no vas a estar aquí 5 te, horas. te va, como- te va a estallar la cabeza. Venga. Pero tú sabes que a todos los replicantes les dedica un momento, un plano determinado en el que el ojo Sí. se ve un poco Aquí se ve. dorado. Vale, pues a ¿En Harrison qué- en Ford qué- hay un en qué momento, plano? precisamente en la escena de sexo, justo antes de tener la relación. Pero ella ahí estaba ¿Quién lo ha distraída visto? con lo... Rachel. ¿Quién se ha fijado? ¿Hoy? Sí. ¿Quién lo ha visto hoy? Sí, que se ¿Que le no lo ve habíais un visto poco antes? el ojo dorado. O sea, me voy a ir a mi casa llorando. hoy. No, quédate con Yo eso. no me había y- fijado en eso, ¿eh? Pero sí, yo sí, porque claro, yo es una de las cosas que más me gusta de cómo Pues de fijaos, ese fijaos. efecto que es tan sutil y tan elegante y tan de no tienes que hacer nada es más que nada, eso. es mínimo, es como cuando Roy Batty a Tyler le llama father o fucker y no se sabe muy bien porque lo hicieron aposta. Cuando, Sí, cuando él que se lo dice, dice. he venido a verte, father o fucker, y le que pidió, es aparte es muy raro. aprovechando Sí. el acento alemán de Ruger Hauer, bueno, holandés, perdón, de Ruger Hauer, le dijo, modifica un poco la palabra para que no se entienda muy bien si estás diciendo padre o cabrón, ¿no? Bueno, pues algo así de ambiguo Y hay con- también en ese plano. Necesito que me deis ya vuestra escena favorita de la Ay, peli. pues que empieza tú porque yo no había pensado Juan, en la mi ¿cuál escena es tu favorita. escena favorita? Bueno, la suya va a ser la de los besos, así que voy a coger otra. Creo que más allá de la archiconocida, el archiconocido momento de Naves en llamas más allá de Orión, creo que el instante en el que se enfrentan por primera vez, el instante definitivo de la muerte de Tyrell y su asesinato por parte de Roy, en el que yo estoy con la bufanda de Roy Batty todo el rato diciendo ra, ra, ra. O sea, me parece maravilloso ese instante y digo, claro que sí. Y más le tenías que haber dado. Y es un instante que es tremendamente desgarrador. Porque aparte, fíjate, me ha hecho pensar Zahara en una cosa ahora mientras contaba, ¿por qué mata a JF Sebastián? Y entonces de repente me ha dado la vuelta a la cabeza y digo, claro, es que lo primero que haces cuando eres Dios y le coges el gusto a matar gente es dedicarte a matar a... Ponerte con ello. Zahara, ¿cuál es tu escena favorita de la peli? Pues tengo muchas, o sea, me cuesta muchísimo, pero no es por, o sea, a mí no es que sea mi favorita, porque aparte no es ni una escena, es una cosa como muy superflua, pero me encanta, o sea, todas las imágenes de todos los decorados, o sea, es decir, no puede ser más artificial y no me lo puedo creer más. O sea, lo que a mí me cautiva, aparte de todo lo que hemos hablado, por supuesto, de la reflexión. O sea, cuando hablaba de las luces lo decía de broma, pero tiene una parte de verdad. O sea, me parece que es tan bonita, o sea, que es tan turbia, tan oscura, que son Los Ángeles. Es que es el diseño de producción probablemente más influyente de la historia del cine. Es que, claro, es que de repente ha creado el imaginario de todos, de cómo nos imaginamos un futuro apocalíptico, es Blade Runner siempre, porque ya está grabado a fuego en nuestras cabezas. Y a mí esas imágenes de la torre de Tyrell cuando van con el coche volando, la oriental, comiendo el Enjoy Coca-Cola, que pega muy bien hoy. Por eso la habéis puesto, en realidad. Claro, hombre, sí. Y, No. o sea, todo eso, ¿no? Todo ese olor, que es una película que la ves y huele. O sea, yo estoy oliendo todo el rato. Huele a noodles, huele a... De hecho, Es que huele hasta la ciudades- serpiente, la huelo. Es Las ciudades flipante. ahora cada vez se parecen más a las ciudades de Blade Runner. Esta película, durante un momento determinado de su guión, Ridley Scott quería que se llamara, y esto te va a flipar, no sé si no lo sabes, te va a flipar, quería que la película no que se llamara Blade Runner, sino que se llamara Gotham City. Y llegó a hablar con el creador de Batman, con Bob Kane, para pedirle el nombre de Gotham City, porque esa era la Claro. ciudad que él tenía en la cabeza, ¿no? Y os recomiendo, mira, esto no lo he hecho nunca, pero os recomiendo una cuenta de Instagram que se llama Blade Runner Reality, en el que hay un tío que que son se dedica a hacer localizaciones. fotos de ciudades de ahora que perfectamente podrían entrar en un fotograma de Blade Runner. Es espectacular, es maravilloso porque a pesar de lo que digan, sí estamos muy cerca. Por supuesto, no en los replicantes, no en tal, pero sí en la estética, sí en las Sí. ciudades, sí en ese ruido, sí en en- ese olor a comida en las calles. En la todo deshumanización Y de propia hecho, del ser humano, en todo. Philip K. Dick, cuando vio la película unos meses antes de su muerte y unos meses antes de que se estrenara, él no llegó a verla estrenada. Eso, ¿no? No llegó a verla ni entera, de hecho. Él dijo, esta es mi ciudad, es la ciudad que yo he creado, es otra historia, pero
al mismo tiempo han conseguido crear el Deckard que yo tenía en la cabeza y han conseguido reflejar todo lo que yo de verdad quería contar, aun habiendo contado una historia distinta, que es lo sorprendente. Yo mi escena, y para que no se quede, porque hombre, yo creo que es la escena que todos tenemos en la cabeza, mi escena va a ser, ya que vosotros habéis sido tan amables, Tan generosos. exactamente, mi escena va a ser la muerte de Roy Batty, mi escena va a ser los recuerdos que se perderán como lágrimas en la lluvia, mi escena va a ser ese personaje que me ha costado mucho entender lo que dice, me ha costado años entender lo que dice, porque dice cosas muy raras, dice que ha visto naves ardiendo, dice que cuando en realidad, y creo que esto lo he entendido en este último visionado, en realidad lo que está diciendo es que efectivamente, como hemos dicho antes, Tyrell, su dios, le había regalado todo el conocimiento del mundo. Y ese conocimiento, ese lo sé todo, esta es una película de la que Matrix bebe mucho, ¿no? Esa inyección en el cuello en el que te han metido toda la información del mundo es precisamente lo que le ha vuelto loco. Saber todo y no poder hacer nada porque al final eres tan frágil que te vas a morir en 4 años, ¿no? A mí me ha costado mucho entender eso, entender este discurso, ese momento, y ahora me da más miedo, ¿no? Porque al final lo que noto es eso, ¿no? Que somos cosas muy pequeñitas, por mucho que nos creamos, por muy guays que pensemos que somos cosas súper pequeñitas que se pudren en el momento en el que no nos damos cuenta, ¿no? Y de repente, pues pasan unos años, pasan unos familiares y nos hemos perdido como lágrimas en la lluvia y ya está, ¿no? Y al final, ¿qué es Blade Runner? Pues un canto a la vida y aprovecha lo que te queda porque eres un mierda que va a durar aquí un tiempo, un poco más. Joder, qué depresión me has dado, macho. Hasta aquí, Cine Más Copado.